Es bueno alabar tu nombre, Jesús. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es el lugar de tu alabanza, Señor. Eloa Radio presenta Impacto Juvenil. Un programa para el consejo y la edificación de la juventud. La mies está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica. Dios bendiga en esta tarde a todos los amigos que están en la sintonía de este maravilloso programa Impacto Juvenil. Les saluda en esta hora su amiga y hermana Esperanza, quien estará compartiendo estos minutos con cada uno de ustedes. Para mí es una bendición y un privilegio poder estar en estos micrófonos llevando un pensamiento de la palabra del Señor, ya que este programa ha sido dedicado especialmente para la juventud, para llevar un consejo de aliento y de fortaleza a la juventud. Yo quiero leerles en esta tarde unos textos de la palabra del Señor en Primera de Timoteo, el capítulo 4, el verso 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Bien, vamos a mirar en esta tarde un tema muy importante y es la responsabilidad del joven cristiano. Encontramos que normalmente a las personas poco les gusta tener responsabilidad y que hay cosas que a veces no nos gusta hacerlas, pero que bíblicamente encontramos que debemos cumplir con algunos deberes y responsabilidades en nuestra vida espiritual para poder crecer, para poder agradar a Dios y para poder hacer su santa voluntad. Hemos leído una lista de responsabilidades que debe cumplir todo joven que de verdad ama a Dios. Y entre esas, pues, encontramos allí la primera, que dice el apóstol Pablo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Bueno, primero que todo vamos a mirar que el apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo probablemente cuando él tenía unos 38 o 40 años de edad, porque la costumbre era llamar niño a una persona de 18 años de edad y joven de los 18 a los 40. Ya de los 40 en adelante, pues ya se le llama la edad adulta. Esta es una de las costumbres judías. Así que encontramos que él dice, una de las responsabilidades que debe cumplir todo joven, toda persona que está allí confesando el nombre de Cristo, es que sea ejemplo. Y lo primero que dice, en palabra. Porque la palabra que sale de nuestra boca tiene un valor muy grande, un valor muy precioso. Así que con las palabras que expresamos se expresa un sentimiento bueno o un sentimiento malo. Y también, como dice la palabra del Señor en San Mateo 12:34, que si somos buenos, tenemos que hablar cosas buenas. Si lo que dice la palabra es que si somos buenos, o sea, hablamos las cosas buenas, eso siempre tiene que salir de nuestra boca. Pero dice también la palabra, si haces cosas malas,
qué puede salir de vuestra boca. Entonces es muy importante comprender que tenemos una responsabilidad ante Dios y ante la sociedad, que no nos podemos equivocar diciendo, no, es que eso es lo que se me salió en un momento, porque la palabra de Dios nos está enseñando una responsabilidad. Quizás el comienzo de una vida cristiana en un joven a veces es difícil, es de mucha lucha, pero no imposible, porque a medida que vamos abriendo el corazón a Dios, cuando un joven se entrega de verdad al Señor, entonces Dios va haciendo una obra preciosa en la vida de él. Y quizás ese vocabulario pesado que tenía, esas expresiones desagradables que tenía, porque hoy encontramos en la mayoría de jóvenes palabras muy deshonestas para tratarse con sus amigos, con sus compañeros, palabras que no agradan. Entre ellos son agradables, pero ante los ojos de Dios y ante aquellas personas que han aprendido a tener una buena conducta en su vocabulario, pues es desagradable. Entonces, el apóstol Pablo dice, escribiéndole esta carta a Timoteo, dice, los jóvenes tienen que tener un buen ejemplo en su palabra. También en lo que hablan. Si se comprometen con algo, pues que esa palabra tenga valor, tenga sentido. Porque se dice popularmente que el hombre vale por la palabra. Y qué bueno tener en nuestras iglesias jóvenes que tengan esa credibilidad, que en ellos esté el temor de Dios para comprometerse, para hablar algo con sinceridad, algo que de verdad las personas dicen, la forma de hablar me inspira confianza. Entonces, es muy precioso mirar que una de las responsabilidades del joven es ser ejemplo en palabra. También encontramos que dice la segunda responsabilidad nos está hablando de la conducta. ¿De qué nos habla la conducta? Está hablando de la manera de conducirnos en nuestra vida cotidiana, en los pasos que damos, en lo que se hace a diario. El comportamiento que usted tiene quizás en la universidad, quizás en el colegio o en el lugar donde está trabajando, aún en su propio hogar. Porque no podemos engañarnos ni engañar a Dios. A veces los jóvenes en la iglesia tienen una conducta preciosa y los miramos muy juiciosos, con esa cara de santos como para inmacular a algunos. Pero en el hogar son otra persona. En el colegio son otra persona. En la universidad. Y el apóstol Pablo dice, sean ejemplo en todo, en la conducta. Por eso en esta tarde, qué bueno, estimado joven que me está escuchando, que Dios le está diciendo, usted tiene unas responsabilidades ante Dios y ante la sociedad. Y es que tener un excelente comportamiento. Quizás cuando no conocía a Dios, usted era un joven coqueto, un joven mentiroso, un joven iracundo, murmurador. Pero todo eso tiene que morir del corazón. Todo eso tiene que entregarlo. La Biblia dice que somos una nueva criatura en las manos de Dios. Y todo eso, dice la palabra, hágalo morir, haga morir esas cosas terrenales. Quizás aprendió aquellas costumbres feas, pero la Biblia hoy nos está enseñando responsabilidades preciosas que marcan la diferencia entre aquel joven que ha entregado su vida a Cristo, que ha nacido de nuevo,
que dejó que Dios transformara su vida, tiene que tener una conducta diferente. Esa conducta nos habla también de un autoexamen que debe de hacerse el joven cuando está en la presencia de Dios. La mejor manera de corregirnos o de corregirse, estimado joven, es cuando usted se autoexamina y dice, ¿verdaderamente he cambiado o no he cambiado? ¿Será que voy a lograr esta lucha que tengo? Cuando usted va a la presencia de Dios, joven, y es sincero con Dios, con sus sentimientos, con sus pasiones, Dios le va a ayudar. Dios le va a dar fuerza. Dios va a cambiar esos sentimientos que lo están atando, porque usted necesita tener una conducta excelente. Aquellas personas que lo conocieron quizás como ese joven mentiroso, como ese joven que fumaba, como ese joven que hacía trampas, como ese joven coqueto, que hoy digan, de verdad, tiene una conducta muy diferente a la que conocimos de ese joven. Porque usted tiene que abrirle su corazón a Dios. Usted tiene que ser muy sincero con Dios en la oración cuando usted se arrodilla a orar. Ame la oración y Dios transformará su vida. Dios quiere algo muy precioso. Bueno, mientras seguimos con la enseñanza, vamos a escuchar un hermoso himno en esta hora para que usted deleite allí también su corazón. Así que es importante que usted esté allí escuchando esta hermosa alabanza. Necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador.
la causa del Señor. Bien, continuamos hablando de este tema tan precioso que es la responsabilidad del joven. Así que estamos hablando de la conducta y también podemos mirar que Proverbios 20:11 dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Entonces, qué hermoso es que muchas personas puedan decir, la conducta de este joven se ha limpiado, porque es usted, estimado joven, el que se va a encargar de que su conducta sea preciosa, que las personas se les borre ese pasado, esos errores que usted cometió un día, todas esas faltas que usted cometió hoy, con esa nueva transformación, con ese encuentro que ha tenido con Dios, que las personas digan, de verdad, Dios ha hecho cosas grandes en la vida de ese joven, porque ese joven le abrió las puertas de su corazón a Dios y dejó que lo cambiara y lo transformara. Eso se va a convertir usted ahora en adelante. Ese joven valiente, ese joven que va a mirar hacia adelante y va a dejar ese pasado allá enterrado. Así que qué hermoso es que usted comprenda estos consejos tan hermosos que la Biblia nos enseña, que le da a la juventud, que le está diciendo que usted vale mucho en las manos de Dios, que usted tiene que ser lo mejor porque su vida vale demasiado. También hay otra responsabilidad que debe cumplir el joven y es el amor. El amor que debe ser ejemplo en amor, es decir, en lo que siente. El amor es la prueba de un verdadero cristiano. Entonces podemos mirar que este es un mandamiento que Dios nos dio, que debemos amarnos los unos a los otros. Un joven que se ama, se valora. Un joven que ha aprendido lo que es el verdadero amor hacia Dios, también aprende a tener amor al prójimo. Entonces este joven ya no será un joven rencoroso, ya no será un joven lleno de resentimiento, porque ha dejado que Dios trabaje en su corazón, en sus sentimientos. Siempre que encontramos a un joven o a una persona enamorada, dice, ay, es que mi corazón está lleno de amor. Y qué hermoso es que ese amor que usted expresa lo sienta hacia Dios, lo sienta hacia el prójimo. Que aquellas personas que un día lo hirieron, lo ofendieron o lo maltrataron, porque hoy encontramos jóvenes muy heridos, muy resentidos, porque quizás la vida no le fue la mejor que él quería, no tuvo el hogar que deseaba, no tuvo los padres que deseaba, no tuvo los hermanos que deseaban. Y quizás hay dolor, y usted sabe que el dolor hace que haya resentimiento, haya amargura. Pero si usted es ese joven que está en las manos de Dios, o ese joven que no ha querido acercarse a Dios, porque usted dice, en mí no hay amor porque a mí nadie me ha dado amor. Yo le digo que Dios es amor y Él quiere darte lo mejor, que Él quiere abrazarlo, consolarlo, colocar bálsamo en su corazón, quizás las heridas que el mundo le ha causado o las personas que estuvieron a su alrededor lo hirieron. Pero hay uno que quiere sanarlo, hay uno que quiere consolarlo, hay uno que quiere llenarlo y fortalecerlo. Ese Dios. Quizás lo que a usted le faltó un día, hoy Dios se lo está ofreciendo. Le está diciendo, joven, tienes una responsabilidad
en este mundo, y es perdonar y aprender a amar. El único que lo puede ayudar a usted, sanar ese sentimiento que hay allí en su corazón de dolor, se llama el Señor Jesucristo. Por eso yo le invito en esta tarde que usted se convierta en ese joven que también aprenda a amar. Que no le dieron amor, deje que Dios llene su corazón de amor, porque Él sí le ama. Por eso hoy le está dando esa oportunidad que usted le escuche, que usted sepa que hay un Dios amoroso, un Dios misericordioso para todo aquel que quiere acercarse a Él y cambiar su estilo de vida. Entonces, qué hermoso es que nosotros comprendamos que la palabra de Dios siempre nos está hablando del amor y la misericordia del Señor. Es muy importante comprender que el amor es la solución a los males de la juventud. En 1 Corintios 13, 4 al 8 encontramos allí también unos consejos que nos explican acerca de lo que es verdaderamente el amor. Porque es que a veces en la mente de los jóvenes, cuando están enamorados, piensan que el amor es solamente corazoncitos, que el amor es solamente sentir maripositas allí en el estómago, expresar allí sentimientos bonitos, pero resulta que allí ese texto nos está diciendo que es verdaderamente el amor. Dice que en el amor se sufre, en el amor se aprende paciencia, en el amor se aprende a perdonar, y es lo que muchos no quieren. Muchos jóvenes dicen, no, es que yo estoy enamorado, pero apenas hay un problema, se llena de ira, de intolerancia, se llena de rabia, maldice, si no hay temor en su corazón hacia Dios, reniega. Pero aquel joven que ha aprendido a amar a Dios primeramente, cuando viene una dificultad, un problema, entonces va a la fuente de amor que se llama Dios. Y allí aprende todas estas cualidades tan hermosas que la palabra de Dios nos enseña. Nos enseña acerca del amor, que hay que aprender a esperar, que hay que aprender a soportar, que hay que aprender a perdonar, hay que aprender a tolerar. Entonces, el verdadero amor en el corazón de un joven debe ser también que sienta interés de llevar otro joven a la iglesia, que otro joven también sea ganado para el reino de los cielos, que así como Dios ha tenido misericordia de su vida, usted también sienta amor por aquel joven que está perdido, que usted sienta el anhelo de darle a conocer el amor y la misericordia de Dios. También encontramos que hay otra responsabilidad que debe cumplir el joven y dice, ser ejemplo en espíritu. ¿De qué nos está hablando esto? Algo muy importante es decir en lo que expresa. Él está hablando de la actitud del joven en general. En otras palabras, está hablando de lo que es usted como hijo de Dios. Cuando habla que tiene que ser ejemplo en espíritu, le está diciendo, joven, muestre lo que hay en su vida, en su corazón. ¿Eres un joven espiritual o no eres espiritual? Si eres un joven espiritual, ama la iglesia, ama el congregarse, ama la lectura bíblica, ama la oración, ama la santidad, ama el respeto y la honra a Dios. Si eres un joven espiritual, tienes que sanar su corazón. Como dice el apóstol Pablo en la carta de Corintios, tiene que tener pureza de espíritu. Esto nos habla que si usted es espiritual, no puede ser una persona rencorosa, una persona que exprese odio, una persona que diga,
Es que si me la hizo, yo se la hago. No, usted tiene que aprender a perdonar y a pedirle a Dios que le sane su corazón, que le borre de su corazón ese pasado. Pedirle a Dios que limpie ese corazón de todo resentimiento, de toda amargura, de todo odio. Que Dios limpie su corazón de los vicios, de las ataduras de su corazón. Eso se llama una vida espiritual. Cuando usted es sincero con Dios y le dice, Señor, tu palabra me enseña que como joven tengo que ser espiritual. Tengo que ser una persona de oración. Debo ser una persona que inspire santidad, aprenda santidad y enseñe santidad. Eso enseña la palabra de Dios, que los jóvenes tienen que ser ese ejemplo. Y qué hermoso es que usted, que le entregó su vida a Cristo, se proponga aprender estas responsabilidades y cualidades que el apóstol Pablo enseña en estos versos de la palabra del Señor. Qué hermoso es que usted ame esta palabra, estimado joven. También nos dice la palabra de Dios que ese ejemplo de espíritu tiene que haber una sanidad mental. Tú decides en tu mente qué actitud tomar frente a las circunstancias que te rodean. Nadie puede hacer que te sientas mal o bien sin tu consentimiento. Entonces, las decisiones de ser un buen hijo de Dios, de ser un joven ejemplo en su hogar, en su familia, en su barrio, en el lugar donde Dios lo tiene, la toma usted. Usted no puede salir con el cuento que fue que me obligaron. Fue que me obligaron a que fumara. Fue que me obligaron a que tomara. Fue que se me salió esa mala palabra. No, la decisión la tomamos nosotros como hijos de Dios. Usted como joven, como hijo de Dios, o usted joven que quizás todavía no ha tenido un encuentro con Dios, pero que usted está en una decisión, en una situación que no sabe por qué camino andar. El Señor le dice, usted es el que decide por su vida. Su vida vale mucho. Usted no puede decir, me obligaron a hacer esto. No, cada uno tomamos la decisión de andar por el camino que bien nosotros decidimos andar. Pero acuérdese, estimado joven, que la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es un camino de muerte. Dios le está diciendo a usted en esta tarde que tienes que ser un ejemplo, que usted tiene que ser un ejemplo en espíritu. O sea, usted toma la decisión de mostrar quién es usted. Si su espíritu está contaminado por cosas malas, usted es el que decide si hace las cosas malas o no. Pero si usted le da lugar al Espíritu de Dios, al Espíritu de santidad, para que transforme su corazón y esas cosas malas salgan de allí, seguro que Dios lo va a ayudar. Y usted va a sentir una paz en su corazón, porque usted dirá, es que en mí hay cosas malas, siento siempre hacer el mal. Pero si usted le decide por ese lado, usted siempre va a ser una persona allí triste, amargada, llena de ira, de soberbia, intolerante. Pero si es una persona que decide por el bien, entonces el día que usted le dice, Señor, ayúdame, porque mi espíritu está contaminado del mal, Señor, que salga toda esta inmundicia que hay en mi corazón. Entonces Dios allí en su misericordia lo va a ayudar. Y en el momento que usted es sincero con Dios,
Dios lo va a escuchar, Dios lo va a limpiar, Dios lo va a perdonar, porque usted en ese momento le está pidiendo perdón a Dios y le está pidiendo al Señor que lo ayude. Y usted se dará cuenta que es como si le quitaran una tonelada de carga de su corazón, de su conciencia, y usted va a sentir paz. Por eso la Biblia dice, sea ejemplo en espíritu, que en usted haya un espíritu del bien, no de maldad, que usted sea un verdadero hijo de Dios. Qué hermosa es la palabra. Mire cómo la palabra de Dios nos enseña en cada momento a que seamos buenos hijos de Dios. También encontramos allí otro ejemplo precioso, y es que debe ser ejemplo en fe, es decir, en lo que crees. La fe es la base o fundamento sobre la cual descansa y edifica la vida cristiana. Si se ha dicho, fe es la base del cristianismo, pues la iglesia es una comunidad de fe. La fe es una actitud de confianza en Dios, entre tanto que la fidelidad es una cualidad de la conducta que permite que otros tengan confianza en nosotros. Hablemos de la fe. Entonces, hay un texto maravilloso en la palabra de Dios que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que la hay y es galardonador de los que la buscan. Entonces, si usted quiere ser un ejemplo en fe, busque a Dios y Dios le llenará de fe. Pídale a Dios ese don precioso que es la fe, y Dios estará allí para ayudarle. Entonces, qué hermoso es que usted sea ese ejemplo, que cuando usted hable, otros digan verdaderamente tiene fe. Porque usted está diciendo, en el nombre del Señor yo voy a cambiar, porque Dios es el que me va a ayudar. Dios es mi Padre, es mi fortaleza, es mi roca. Él es el único que me ayuda. Eso se llama fe. Porque usted está diciendo, voy a confiar en Dios porque es el único que me va a ayudar. Yo creo en Dios. Y la palabra de Dios dice que el que invocar el nombre de Jesús será salvo. Entonces, cuando usted empieza a invocar esas promesas, a leer la Biblia, la palabra de Dios le va a hablar a su corazón y su corazón se va a llenar de fe. Y usted dice, en el nombre del Señor yo voy a cambiar porque Dios me va a ayudar. En el nombre de Jesús yo voy a salir de esta situación porque tengo fe en Dios y Dios existe, Dios vive y Dios es el único que me va a ayudar. Qué hermoso que usted exprese esa fe salvadora, esa fe hacia Dios, que usted tenga confianza en esa responsabilidad como cristiano, como joven. También podemos mirar que dice, sea ejemplo en pureza, es decir, en lo que piensa. Dijo lo que piensa porque todo empieza en la mente. Primero son pensamientos, luego actitudes, luego acciones y luego resultados. Entonces, podemos mirar que la carta está diciendo, joven, sea ejemplo en pureza. O sea, sus pensamientos sean puros, que en sus pensamientos no haya maldad, que en sus pensamientos no hayan allí cosas desagradables a Dios. No quiero decir que un joven cristiano no le llegan malos pensamientos. Claro que le llegan malos pensamientos, pero la Biblia dice que hay que evacuar esos dardos, que hay que amurallar esa mente. Sabemos que no podemos darle lugar a esos pensamientos. Usted no está excepto que le llegue un mal pensamiento allí a su mente, pero lo que usted no puede coger es alimentar esos pensamientos. Si usted quiere ser un joven puro, tiene que rechazar en el nombre de Jesús, decir en el nombre de Jesús, estos pensamientos impuros se van de mi mente. Cubro mi mente con el poder
y la gloria de Dios. Entonces, qué hermoso cuando usted proclama el poder de Dios sobre su vida y le dice: Señor, amuralla mi mente, mis sentimientos. Todo dardo de las tinieblas se destruye, no tienen poder en mi mente, porque en mi vida está Cristo, en mi mente está la mente de Cristo. Y entonces usted va a luchar, porque usted quiere pureza en sus pensamientos, en sus sentimientos. Entonces dice la Biblia: sea ejemplo en todas las cosas que usted piensa. Por eso también, 2 de Timoteo 2:22 dice: debes de huir de las pasiones juveniles. Si usted quiere ser un ejemplo en pureza, entonces no le dé lugar a estar en lugares que le van a traer problemas, sentimientos y emociones pecaminosas. Por ejemplo, le coloco un ejemplo claro a usted como joven. Si alguien lo invita a tomarse una gaseosa en una cantina, ¿qué tiene que entrar allá si en una tienda usted también puede tomarse una gaseosa? Las cantinas son lugares donde se practica pecado, donde se practica algo que la Biblia nombra como pecado. Entonces, si usted tiene mucha sed, ¿por qué tiene que propiciar un lugar de esos para tomarse una gaseosa? En una tienda lo puede hacer. Entonces, todo depende como usted mire las cosas, como usted decida hacerlas. Entonces, es muy importante que haga lo que dice el apóstol Pablo ahí en la segunda carta de Timoteo: huya de los lugares que no son convenientes. Nosotros no tenemos que propiciar los lugares de pecado ni los lugares que van a provocar una mala conducta hacia nuestra vida. Entonces, dice también el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2, 11 al 12, que debemos abstenernos de todos los deseos carnales. O sea, en otras palabras, si usted es un joven temeroso de Dios, ¿qué necesidad tiene que andar por ahí con una señorita sola? Usted sabe que tenemos un enemigo de nuestra alma, y por más que usted sea espiritual, no se confíe. Sea ese joven sabio, entendido, y evite darle lugar al enemigo, porque usted tiene que guardarse para Dios. Usted tiene que ser un joven ejemplo, como dice aquí la Biblia. Sea ejemplo. En otras palabras, como soldado de Dios tenemos responsabilidad. Usted tiene una responsabilidad delante de Dios como un soldado de Cristo. Dios nos da todo el equipo para que podamos enfrentar la obra de las tinieblas. Pero usted es el que decide ser ese ejemplo. Como dice aquí los textos, sea ejemplo en todo. Que en su casa digan: de verdad, él es espiritual en la iglesia, en la casa, en la universidad, en el trabajo. Sea ejemplo en todo lugar. Y usted será un joven de mucha bendición y de mucha inspiración. Y será acepto ante los ojos de los hombres y ante Dios, porque Dios quiere jóvenes con responsabilidades, que cumplan todas estas normas que el Señor mismo le está enseñando a través de estos textos. Por eso, en esta tarde, estimado joven, mi consejo: ame a Dios, ame su palabra y serás una bendición en las manos de Dios. Así que hermoso es haber compartido con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga a todos. Recuerda sintonizarnos en www.eloaradio.com. La mies está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica. Es bueno alabar tu nombre, Jesús. En este momento finaliza Impacto Este es Juvenil. el lugar de tu alabanza, Señor. No dejes que la emoción de la juventud te lleven a olvidarte de tu Creador.
Recuerda sintonizarnos en www.eloaradio.com. La mies está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica. Es bueno alabar tu nombre, Jesús.